Este es el segundo bloque del día del Café Literario Más allá de las Palabras, de hoy 13 del 2 del 2025. Y quien va a seguir es Mirta Friedel, si es que entró, si entró. Gracias, Bueno, Cristina. sí. La lengua crece como enredadera, echa vástagos y así se expande, porque una lengua se inicia en el tronco de una garganta, pero nadie sabe a dónde llegan sus últimos tentáculos. En las carnosidades de la lengua y por su néctar prosperan las tragedias. Basta que caiga una semilla en la lengua adecuada para que pronto haya un bosque. Los charlatanes han sido precursores de guerras fratricidas y de crímenes de pasión y de venganza. Hay más lenguas que manos manchadas con sangre. Cuando la lengua dice que alguien va a morir, muere. Muy bueno. Del libro Presagio de Carnaval he tomado este relato de Liliana Bodoc. El libro prefacio, Presagio, prefacio presagio de de Carnaval Carnaval. de Liliana Bodoc. ¿Y qué tomaste? Muy, muy recomendable el libro. ¿Qué tomaste? Tomé una parte que habla de, bueno, Ah, de la bueno, discriminación, ¿no? De la fuerza que tiene la palabra. Acá se refiere a la lengua, que bien que la describe, sí. pero de la fuerza de la palabra y de los pensamientos del hombre y el de ser llevado por la palabra a creer lo que se dice sin Pongo averiguar nada más. fragmentos. Sí, Está bien. Muy lindo, porque gracias, Cris. nos vas Muchas gracias. diciendo esto, prefacio de Carnaval, que es lindo y habría que tenerlo para leerlo. ¿Mm? Sí, está interesante. Rubén, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Voy a hacer algo resumido de un cuento que hice de un pequeño bar de los años 60 en mi querido Moquegua. Dice, ya te dije, Basá, que no quiero verte más por aquí. ¿Entendiste? Me cansé de promesas, nunca me pagás los vinos que tomás, y andá y no molestés. Así gritaba el dueño del bar lidiando con un borrachín. Era viernes, apenas las lucecitas se veían en las esquinas y un gran cartel con la fachada de la comparsita con un cartel fileteado a todo color. Era un edificio de muchos años, estaba a una cuadra de la estación que unía la estación de Buenos Aires con 9 de julio y pasaba todas las noches el tren por ahí. Volviendo al bar La Comparsita, al entrar se veía varias mesas de donde jugaban los paisanos al truco, al mus, y era todo grito. Luego, más cerca había una mesa con una televisión toda tipo redondo, redondeada, que se veían los partidos de fútbol orientando la antena de como de 27 metros para que poder ver las señales de Buenos Aires. Pero eran otros tiempos. Y siguiendo con los comensales, se veían a ver el partido o jugar a las cartas, y al fondo había un billar de buena calidad. Era un lujo para esa época y para el pueblo. Ahí estaba el dueño, el hijo de un dueño, el Purrete, que al llegar era un paño verde de casino, carambola, que muchas veces veía un tal señor Navarra, que era campeón nacional de Ya. carambola o casino. Bueno, siguiendo con el fondo de la pared, había un gran mural de Quinquela Martín con el puerto de La Boca, con el fondo de la Bombonera, y la familia estaba
muy conforme con eso. El Benjamín era la mascota del pueblo y siempre nos juntaban en unas mesas para poder ver el partido del fútbol. Entonces, siempre que llegaban gente, se ponían a jugar al truco, al mus, que es un típico juego de campo. Y cuando estaba por comenzar el partido, de nuevo la discusión con el dueño del bar y el borrachín. Ya te dije, no te quiero ver más aquí. Sabes que no te digo nada más. Y lo echó sin decir ninguna palabra más. En la plaza, que estaba también a una cuadra del bar, estaban todos los jóvenes haciendo travesuras para ver cómo podían pasar la noche sin hacer alguna travesura. Entonces, cuando estuvo todo listo, los graciosos se fueron dentro y los otros, la mitad se quedó haciendo cambio de caballos y sulky, porque toda la gente del pueblo venía de las chacras vecinas a recrearse en el pueblo. Era viernes y el sábado ya era más tradicional que no hicieran trabajo. Entonces mezclaron todos los sulky, los caballos, todo, porque cuando quedaba una, cuando ellos estaban, salían y los caballos solos llevaban los paisanos a la casa sin decirle nada, pero llegó todo a la confusión, que los parroquianos estaban mezclando de tal manera que volvieron a ver al dueño del bar, que le dieron una explicación por qué había pasado, y eso todo, el tono se fue subiendo de tono y sacaban a empujones. Así se dio cuenta que el que podía saber era el borrachín, Bazán. Así que este, más lúcido que nunca, reía y pasaba. Cuando pasó el dueño, vos tenés que saber quién hizo esto. Y tranquilo, Bazán se paró, prendiendo el último pucho que había juntado en el suelo. Cuando la llama del fósforo iluminó su cara, sus ojos miraban casi riendo al del bar. Y le dijo: mira, Arturo, yo varias veces quise ir a avisarte, pero sabes que mi memoria es muy mala, y usted me echaba y pensar que se lo podía haber solucionado con un vinito, y que tenga suerte, porque la espera es duro, y acercó que el tiro del humo de la última pitada que le tiró a la cara, se acercó riendo, mientras los otros seguían a los empujones con el camarero. Así que esa es una historia de mi pequeño pueblo de Moquegua. Gracias. Muy lindo. ¿Cómo le ponemos este de título, Rubén? Bar la Comparsita se llamaba es es una historia de que yo viví en la infancia, porque eran los viernes que había partido de fútbol y teníamos que subir al techo, orientar la antena para Buenos Aires, según el viento, Claro, según... entonces Barla Comparsita. Sí, gracias. No, muy lindo. Carolina, Ahí va. ahí va. Bueno, yo le voy a leer un cuentito Me parece muy que bien. dice: se miró en el espejo desnudo. Le dolió la juventud que reflejaban sus 17 años. Ella era mucho mayor. Estaba decidido. Tomó los anteojos de su abuelo y se los puso. Al principio vio su imagen difusa, pero lentamente fue graduando la vista hasta que pudo distinguirse con precisión a través de los cristales. Ya había dado el primer paso.
Con alegría y paciencia convirtió cada cabello en una cana. Después se concentró en la cara, marcar algunos surcos en la frente, lograr varias arrugas, desteñir un poco el color de los ojos para que fuesen como los de ella. La piel comenzó a tensarse por el crecimiento de la barba, blanca y dura. Entonces abrió la boca, eligió algunos dientes y los escupió. Estaba agotado. Se infundió nuevas energías pensando apenas un instante en ella y se dispuso a seguir. Aflojó los músculos de los brazos y de las piernas y una vez modelada la curva de la espalda, se decidió a redondear un poco el vientre. Se impuso el fracaso de su sexo, estaba seguro que con ella compartiría cosas mejores. Respiró profundamente mientras recorría conforme su cuerpo con la vista. El aspecto ya estaba logrado. Ahora faltaba lo más difícil. ¿Cómo fabricar recuerdos de cosas que nunca había vivido? Una ideal lo hizo sonreír. Era viejo y muchos viejos no tenían memoria. Se apuró a concluir la tarea. Poco a poco su mente se fue poblando de lugares oscuros, impenetrables. De pronto, la mirada de un viejo que sonreía era su propia mirada. Lo distrajo. Examinó su reflejo como si lo descubriera por primera vez sin entender. Le pareció recordar que él mismo se había construido esa imagen. Lástima que ya no supiera para qué lo había hecho. ¡Qué bueno que está! Bueno, qué Muy bueno. bueno. Decime cómo se llama y quién lo hizo. Esto se llama Acto de Amor en el Día del Amor. Y lo escribió Juan Sabia, es un escritor argentino. Sabia con B larga. La verdad que, qué creaciones. Muy bueno. Marcia, A ver, ahí se escucha. sí, ¿Sí? Bueno, yo voy con un cuento de animales, como contó Susana Cataño. Esta es la historia de un elefante. Estaba el elefante al borde de un arroyo. El elefante tenía un calor y una sed insoportable. Y el arroyo tenía un agua tan cristalina, tan fresca, tan transparente, que el elefante no pudo resistirse y se metió al arroyo. Con la trompa empezó a tomar agua, empezó a tirarse agua en el lomo. Estaba muy feliz, cuando de pronto se inclinó y se le cayó el ojo izquierdo. Se le cayó. El elefante empezó a los gritos. Perdí el ojo, perdí el ojo. Empezó a mover la trompa y la cola y a pegar patadas y a desesperarse y a enojarse y a enfurecerse. Y en semejante revuelo, el agua, que era tan cristalina, empezó a enturbiarse porque toda la tierra, las piedras, la arena del fondo empezaron a levantarse a la superficie. Y ahí estaba, en la lucha, el elefante, en la lucha y en la lucha, cuando de pronto la rana, que había visto toda la situación, lo llamó. Don Elefante, ¿qué anda pasando? ¿Cómo que no ves qué anda pasando? Perdí el ojo y no lo puedo encontrar, estoy en un problema y no le puedo encontrar la solución. Y más lo busco y más lo busco y no lo encuentro. Y está en el arroyo. Tranquilo, tranquilo, elefante. Deja de moverte. Respira, respira, como dicen
los maestros de yoga, quietecito, quietecito, y le vas a encontrar la solución. El elefante mucho no le creyó a la rana, pero le hizo caso. Se detuvo, respiró, respiró, y como por arte de magia, las aguas se aquietaron al no tener el movimiento del elefante. Y poco a poco las piedritas, la tierra, la arena, se fue depositando nuevamente en el fondo del arroyo. Quedó transparente el agua. Y allí el elefante, como por arte de magia, pudo ver el ojo. Lo tomó y se lo puso. Qué feliz que estaba el elefante. Rana, tenías razón. Me quedé quieto, respiré y encontré la solución. Encontré el ojo. Gracias, rana. Me enseñaste, gracias. Se fue con sus dos ojos, cantando bajito. La rana también se quedó contenta porque lo había ayudado a un animal tan grande, tan poderoso. Y Victoria, Victoria, aquí se terminó esta historia. ¡Linda! ¿Cómo se Ay, llama? gracias. El elefante que perdió un ojo. Lo tengo sin autores. Hay una leyenda que habla también de un anillo, de un elefante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero No, este es así. debe ser un cuento popular ese. Sí, creo que sí, una leyenda hindú. Así que no tiene Muy bien. autor. Abelina, El gracias. elefante que perdió un ojo. Bueno, gracias. Gracias a vos. Abelina, Buenas tardes a todos. buenas tardes. Esto se titula La rutina. Me cansó la rutina. Y en lugar del café, me tomé una ginebra. Y en vez de comer como siempre las 2 medialunas de cada mañana, me comí la luna entera de la noche y me dispuse a la aventura. Me cansó la rutina. No escribí más poemas, dejó de importarme todo y comenzó a no importarme nada. Ya no voy por las calles de siempre con boleto ida y vuelta y vestido de gris. Ando por los árboles, salto en las terrazas, me columpio en los cables o me dejo flotar en el aire como pelusa que el viento se lleva, sin rumbo, sin meta, sin destino, porque me cansó la rutina. Llevo los zapatos en las orejas y me lustro los dientes con un paraguas roto. No me levanto a las 6 ni me acuesto a las 9. Me levanto al acaso y sin bostezar siquiera, salgo sin rumbo, sin meta, sin destino, y me importa muy poco si es lunes, es jueves, domingo o 1 de enero. Me cansó la rutina. Gracias. Muy lindo. Qué lindo. ¿Lo Qué hiciste vos? lindo. ¿Es tuyo? Sí, Lindo. Muy Qué bueno. lindo. Bueno, Susi, Bueno, ayer mirando la biblioteca encontré un libro y me gustaron algunos capítulos y los junté y armé un cuento. Esta es la historia de Alicia Paf. Paf porque vivía cayéndose, se caía por todas partes. Un día su abuelo la estaba buscando para ir al parque. Alicia, ¿dónde estás? Alicia, ¿dónde estás? Acá, abuelo. Estaba dentro del reloj despertador, porque Alicia era diminuta y ese reloj tenía una puertita. Y ahí se había metido Alicia. Andaba saltando de un lado para el otro, porque los engranajes, esos que hacen andar a los relojes,
le podían enganchar las piernas y hacían tic-tac, tic-tac, tic-tac. Otro día, Alicia tenía un poco de sed y se metió adentro de una botella. Menos mal que en ese verano había aprendido a nadar. El abuelo, el abuelo siempre la salvaba y por la botellita metió una cuerda. Ella se agarró fuerte y como era buena en gimnasia, empezó a trepar y el abuelo la sacó. Pero en otra ocasión, Alicia, Alicia desapareció. La buscaba el abuelo. La buscaba la abuela, la buscaba la vecina que venía a leer el diario del abuelo para no comprar uno. Todos la buscaban. La abuela decía, ay, están por llegar los papás. ¿Qué le vamos a decir? Que la cuidamos, estamos cuidando mal. Pero Alicia había estado hurgando en la cocina y como había un cajón abierto, ¡pum!, se cayó en el cajón de los manteles y las servilletas. Alguien que no reparó en ella, ¡puf!, cerró el cajón. Y ahí estaba entre esos manteles, entre esas puntillas de esos manteles traídos de una tatarabuela de España. Y Alicia se sintió tan cómoda que se quedó dormida. Cuando se despertó, vio que todo estaba oscuro, pero no la asustó porque dijo, a la hora de cenar me van a venir a buscar. Pero ahora la buscaba el abuelo, la abuela, la vecina, la mamá y el papá. Pero ¿a quién se le ocurría poner la mesa para cenar si no estaba Alicia? Y en eso empezó a correr los manteles, la servilleta y empezó a golpear. Y golpeaba y golpeaba. En eso el padre dice, silencio, silencio, que siento un golpecito. Y ahí abrieron el cajón y la encontraron a Alicia. Y todo era besos, y todo era besos, y todo era abrazos. Fueron tantos los abrazos que le dio el papá que se cayó adentro del bolsillo del papá. El papá tenía un bolígrafo y como Alicia era traviesa, empezó a embadurnarse toda la cara. Cuando el papá la vio, la sacó. Estaba lloviendo y le dijo, Alicia, acá en la sala, en la biblioteca, te pongo el televisor, quédate acá quietita. Pero Alicia se aburría con el televisor y en eso se metió en un libro de cuentos. Abrió ese libro de cuentos ilustrado y en la primer página, quien estaba la bella durmiente del bosque, la princesa Aurora, estaba dormida y todos en el reino estaban dormidos. La única despierta era Alicia. En eso la princesa abre un ojo y le preguntó, ¿eres el príncipe que viene a salvarme? No, soy Alicia. Y se puso a llorar la princesa. Entonces Alicia, rápido, rápido, ¡puf!, se cayó en otra hoja. Ay, ¿dónde fue a parar? En la cama donde estaba el lobo con la cofia. El lobo que abrió los ojos y se incorporó. No, no soy Caperucita Roja. No, 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 por favor, no me comas. No me comas ni en el desayuno, ni en la merienda, ni en el almuerzo, ni en la cena. Y como vio que el lobo se volvía a incorporar, volvió a caerse Alicia. Paf, 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 paf. Y en eso escucha una voz que le dice, si te preguntan quién sos, sos el aya del marqués de Carabás. Era el gato con botas. No, yo soy Alicia, no puedo mentir, pero en los cuentos todo es posible. Yo vengo del mundo real, dijo Alicia. Bueno, entonces la tomó de la cola de caballo y así, ¡paf!, la sacó del libro. En ese momento, Alicia se asomó a la ventana, trepándose, y vio que había dejado de llover. Entonces se fue a jugar al patio. ¡Qué bonito! Muy lindo. El resumen Lo, que le- hiciste y la narración está bellísima.
Lo leí ayer y hoy me gustó porque junté dos capítulos. Son Los traspiés de Alicia Paff, de un genio que es Gianni Rodari, De que Alicia, fue uno de de los Alicia precursores de Paz. poner Gianni con doble N, Rodari. Uno de los precursores en poner la magia y en todos los cuentos de la literatura infantil. Yo Yo cuento de él también, termino sí. mi libro con un poema de Gianni Rodari. Ah, me encanta. Yo narro de él Sí, Tonino el es el Invisible cuento, también. el poema se llama, para porque del último libro, todavía no lo tenés. Sí. Il treno degli immigranti, el tren de los Ah, mira, inmigrantes. sí. Y me llamó la atención que vivió 60 años, Sí, murió a los 60 años. sí, sí, Gianni Rodari. sí, sí, ya lo sé. Sí, sí. Amelia, entró Amelia, pero está sin imagen y sin también micrófono. Amelia, A ver, espera. ¿Y te me falta la escuchan? imagen, Amelia. Y espera un poquito a ver si... Ahí está. ¿Ahí me Muy ven? ¿Me bien, ahora me escuchan? vas a contar algo o vas a leer algo. ¿Qué vas a hacer? No, nada, nada. Vengo recién. Recién llego acaloradísima y dije, me voy a tomar un recreíto escuchando a las chicas, lo que es la calle. No, no, no. Voy a deleitarme con ustedes. Ya llegarán momentos mejores. Ando de médico en médico, así que todo va a andar bien, todo va a andar bien. Bueno, todo. Así Bueno, que las escucho y me ahora va a me tocó a encantar. mí, me toca a mí, porque ya leyeron todas narraron o todas Ay, dijeron oh, poemas. entonces llegué re tarde. Bueno, mala Llegaste suerte. tarde y ya está Sí, muy tarde, se terminando. me hizo muy, muy tarde, pero no quería dejar de estar, porque digo, no, si Bueno, no, bueno, un beso para todas, ¿eh? Y para pero todos. escúchame que me vas a escuchar a mí ahora. Sí, por Pero supuesto, de eso no hay duda. Benigno era el capataz de la estancia en Neuquén. Benigno era muy apuesto y muy eficaz. La estancia donde cultivaban y crecían las manzanas para luego encajonar y mandar a algún lado, era, era muy bien, porque las exportaban a muy buen precio y iba en creciente. Tanto Claudia como Martín, que eran los dueños, estaban contentísimos con él. Y eran pocas las horas que iban a verlo, porque ellos vivían en la ciudad. Resulta que en una primavera, el 21 de septiembre precisamente, iban en viaje hasta el campo, desde la ciudad, cuando tuvieron un accidente con una vaca que se les cruzó en el camino y no pudieron frenar. Los dos murieron. Quien quedó toda llena de moretones y con fracturas fue Rosa. Rosa enseguida pasó un paisano en una camioneta y la llevó al hospital. Y ahí estuvo varias semanas internada y enyesada. Cuando se enteraron los peones, enseguidita fueron a ver qué pasaba y qué había tenido la niña. Y se lamentaban de la muerte de los patrones. Pero ahora estaba la patroncita, que tenía 18 años. Benigno fue el primero que se fue acercando a verla y la cuidó y la atendió durante varios días, haciéndole el aguante ahí porque ella estaba sola y lloraba. Fue la hermana de Benigno quien le dijo, nos podemos ir a la estancia, quédate, quédate. Y la llevaron. La hermana la atendía, la cuidaba como si fuera la madre y ella empezó a sentirse bien. De día se iba a andar a caballo. A las tardes hablaba con Benigno. Benigno, con sus 27 años, era un hombre pintón, pero nunca iba a pensar que se iba a enamorar de la patroncita. Aparte, la patroncita era mucho más chica que él, pero la niña le gustaba que Benigno le hablara, que viniera todas las tardes, y fue ella
quien le insinuó. Y bueno, como las cosas pasan y como el amor se tienta, llegó el momento que empezaron a salir como novios y luego se casaron y fueron muy felices. Y justo se casaron un 13 de febrero, un 14 de febrero, el día de San Valentín. El capitán y la patrona lo hice para ustedes. Vamos a abrir la galería. Cristina, Niña, Cristina, niña. ¿me oís, Cristina? Sí, querida. Quiero leer algo cortito que no es el Día del Amor, es el Día de los Enamorados. ¿Y por qué? Porque San Valentín se celebra el 14 de febrero en honor al Mañana, sacerdote, mañana. al romano Valentín, que fue martirizado en esa fecha. Bueno, dale, Porque lee, cerramos, qué bien. Valentín se convirtió en el patrón de los enamorados por rebelarse contra el emperador Claudio II, quien prohibió el matrimonio a los jóvenes soldados. Él los casaba ocultamente y por eso bueno, lo mataron ese día y desde allí se celebra el Día de los Enamorados. Bueno, Así que entonces, no es el Día del Amor, es el Día de las parejas enamoradas. ¿y cómo le ponemos a lo que le arrastre? Es un comentario, no, es algo que te conté para aclarar que no es el Día del Amor, sino que es el Día de los Enamorados. Nada más. No es un cuento, no es nada, es una No importa, aclaración. voy a poner eso, comentario sobre el Día de los Bueno, Enamorados, San Valentín, bueno, pon eso. claro. Bueno, vamos a abrirnos los micrófonos, los que tienen cerrados. Y voy a agradecer la presencia de todos ustedes que colaboran y me ayudan a pasar una tarde muy linda, como siempre. ¿Mm? Gracias a vos, Cristina, Bueno, por tu un esfuerzo. aplauso para todos porque realmente estuvieron geniales, Muy linda, muy contando linda. cosas, narrando sus poemas. Gracias, Y Cristina. Mónica, Bebí un ¿buscaste montón de algo cosas. para cerrar? Sí, busqué algo breve. Dale, Mónica. Pues yo estaba Bueno, esperando que me lo ¿cómo no? digas, pero ¿Cómo no, Cristina? dale. Jugar con las palabras, ponerlas en fila, desarmarlas, escribirlas al revés, quitar las consonantes y juntar las vocales, jugar mucho y quizás nace el poema. ¿Cómo le pusiste? ¡Qué Muy hermoso! lindo. Nada, en realidad. ¿No tiene título? No, ¿Qué le ponemos? ¿Las palabras? poné las palabras, dale. Ahí está. Cristina, ¿puedo decir algo? Sí, ¿cómo no? Bueno, lo iba a decir ayer en el café de Daniel, pero creí oportuno que este era tu café literario y quería agradecerte algo A y ver. hacerlo público. Hace unos jueves atrás recibo un mensaje que me decía, ¿vas a conectarte hoy al café? ¿Estudiaste algún cuento? No, no estudié nada porque estoy ayudando a mi hija en la colonia. Hoy lo hice más temprano. Y yo creí que era Cristina Merino. Y él no era Cristina Merino, le habían hackeado el celular. Me preguntaba por mi nietita y yo le contestaba. Y en un momento me pide dinero para salvar de una situación y yo accedí a dárselo y me seguían pidiendo más y me decía que el marido se sentía mal y yo le decía, no, que José no se haga problemas, si yo puedo ayudar. Y así me fueron sacando bastante dinero. Cuando me di cuenta que el vocabulario no era el de Cristina, que no era el léxico que ella emplea, ahí dije, Dios mío, ¿qué hice? Pero ya era tarde. Cuando me comunico con Cristina, yo estaba muy angustiada porque ese dinero que había entregado gran parte lo debía, tenía que pagar y eso. Y Cristina me dio más de la mitad de lo que a mí me habían sacado. Así que yo quiero agradecérselo y quiero que todos sepan con qué persona estamos en este momento. Así que bueno, algo había puesto en el Facebook, pero ahora como estamos en
Así que bueno, yo siempre la consideré una compañera, una amiga, pero quise ayudar a una amiga y no era una amiga. Fue esa cosa que me tomó de tonta y no... Se Pasa. habían, mi Bueno, hijo, que es abogado, me dijo que nos habíamos encontrado con profesionales de la Sí, estafa, claro, seguro. porque antes Seguro. a ella le estuvieron sacando información y esa información me la transmitían a mí. Estoy en la costa, mi marido no está bien y yo creí, como creí con cualquier amiga. Y bueno, lo quería decir porque primero estuve muy angustiada, hice todo lo que me dijeron, denuncia de aquí, denuncia de allá. Y no llevan adelante. Tuve 3 días, esos días de calor, de un lado para el otro, con fotocopias de las conversaciones, porque después empezó un chantaje directo con los delincuentes, y eso era lo que me rondó y me tuvo enferma una semana, que me insistían, tu amiga no quiere mandar más plata, yo te quiero devolver todo, y toda esa cosa, era una cosa como una pesadilla. Y, y lamentablemente, como no habían vulnerado una cuenta, ninguno de los dos bancos se hizo cargo. Lamentablemente. Yo quería devolverle a Cristina lo que ella me había dado, pero ninguno de los bancos se hizo cargo y uno me dice, señora, no se haga más problema, a una persona le sacaron el triple de lo que me sacaron a mí, haciéndose pasar, y todo empezó por tema de PAMI y a otra fue por el descuento de Netflix. No hay que entrar en ningún descuento de nada, de ningún banco, de nada, de nada, de nada. Bueno, lo quería No, y decir.